Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, en el videito que les estoy armando hoy, ¿sí? Que es el que les prometí, vamos a estar viendo las propiedades en el conjunto de los números reales, las propiedades más importantes que se cumplen dentro del conjunto de los reales. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo de un minutito de lo que estuvimos viendo. Nosotros vimos los conjuntos numéricos, el conjunto de los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, que junto a los imaginarios, que son totalmente disyuntos, separados, si los juntamos formamos los complejos. Acá tenemos todas las referencias, los vimos en el video anterior, ¿sí? En otros videos anteriores. Después estuvimos también clasificando nuevamente a estos conjuntos numéricos para entender la inclusión de uno dentro del otro. Los naturales están incluidos en los enteros en los racionales en los reales en los complejos. Y justamente acá no aparecen ni los imaginarios ni los irracionales porque son conjuntos disyuntos respecto de los reales y respecto de los racionales respectivamente. Y finalmente hicimos este pequeño cuadrito donde identificamos a qué conjunto numérico pertenece cada uno de estos números. A cuáles, mejor dicho, en plural. Después, de una forma rápida, les mostré en el video, pero también después se los colgué en el Classroom, que tenemos los números racionales, irracionales, reales y complejos, y estas son las definiciones rápidas de estos conjuntos. Ahora vamos a estar viendo las propiedades de los números reales, ¿sí? Fíjense que dice, en los reales se definen las siguientes leyes para las operaciones adición y multiplicación. Recordemos que adición, ¿sí? Es la suma, ¿sí? Es cuando sumamos términos. Y la multiplicación ya sabemos, ¿no? El producto. Así que tenemos acá 4 leyes y acá tenemos 3 más que se cumplen para todos los reales cuando sumamos o multiplicamos reales, ¿sí? A continuación vamos a estar leyendo estas pequeñas definiciones bien matemáticas que están con su lenguaje matemático correspondiente y después vamos a estar poniendo ejemplos para que queden bien claras. Como podemos observar a continuación, acá tenemos la ley cancelativa. Esta es una ley que viven utilizando, que se usa mucho mentalmente, que se usa mucho en los cálculos auxiliares o en los cálculos combinados o en las ecuaciones. Todo el tiempo usamos la ley cancelativa. El tema es que no sabemos el nombre. Fíjense que acá dice respecto de la adición, es decir, respecto a la multiplicación no existe la cancelativa, ¿sí? Existe la simplificación, pero no la cancelativa. Fíjense que acá hay unos símbolos extraños y esto dice, este símbolo como una A al revés en matemática significa para todo. Les voy a dejar una planillita, ¿sí? Donde tienen los símbolos matemáticos colgados en el Classroom. Para todo A, siendo A un número perteneciente a los reales, este símbolo significa perteneciente, ¿sí? Después se fija bien en esa planilla que les digo. Para todo A perteneciente a los reales se define que si a ese A le resto el mismo A, o sea, a un negativo le sumo el mismo en positivo, me va a dar 0. Esto es totalmente cierto. Fíjense que sería de la siguiente manera. Si yo tengo cualquier número A perteneciente a los reales, por ejemplo, el número 5, ¿sí? Si yo al 5, ¿qué le tendría que restar para que me dé 0? Le tendría que restar el 5, ¿o no? O sea que 5 menos 5 me daría 0. O lo podría pensar al revés. Es decir, en vez de 5 menos 5, 0, lo puedo pensar como menos 5 más 5. Y esto da 0. Esto es la ley cancelativa. Cuando yo tengo dos números que son el mismo, solo que uno está sumando y el otro está restando, entonces yo los puedo cancelar, o 5 menos 5, o menos 5 más 5, y me termina dando 0. Entonces, de esta forma, este es un ejemplo muy sencillo en el que podemos ver claramente que estamos aplicando la propiedad cancelativa. Fíjense que es una propiedad que aplican todo el tiempo ustedes. Inclusive en ecuaciones, cuando por ejemplo tienen 2x más 1 menos 1 es igual a 6, no sé. Acá podemos decir 1 menos 1, chau, lo tachamos, significa que lo estamos cancelando. Entonces me queda 2x es igual a 6 directamente, porque 1 menos 1 al darme 0 lo puedo directamente cancelar. Entonces fíjense cómo todo el tiempo utilizamos la propiedad cancelativa, solo que a veces no sabemos cómo se llama. Así que acá tenemos un ejemplo del empleo de la propiedad cancelativa. Por supuesto que todos los chicos que no estuvieron tienen que copiar todo esto en su cuadernillo o carpeta. Copien cada una de los nombres de las leyes, copien la definición matemática y copien el ejemplo. ¿Sí? Cuando vean el video lo van copiando y lo van entendiendo. Vamos con la ley de cierre. ¿Qué nos dice la ley de cierre? Nos dice que si tenemos un número A, un número B, que los dos son pertenecientes a los reales, entonces si sumo dos números pertenecientes a los reales, también va a ser perteneciente a los reales. La otra que dice que si A pertenece a los reales y B también pertenece a los reales, lo mismo que arriba, si se multiplica A por B, también va a pertenecer a los reales. En pocas palabras, ¿qué dice? Que si ustedes agarran cualquier número real y lo suman con otro, o agarran cualquier número real y lo multiplican por otro,
el resultado va a ser siempre otro número real. Nunca le va a dar, no, si multiplico un 2 con un -3, jamás le va a dar un imaginario o un complejo. ¿Se entiende? Siempre va a estar dentro de los reales. Eso significa que cumple con la ley de cierre, que si opero dentro de un conjunto, si el resultado me da dentro de ese mismo conjunto, se cumple la ley de cierre. Ejemplo entonces, si yo tengo que, no sé, tengo el número 6 que pertenece a los reales. En este caso sabemos que 6 también es natural, pero nos importa que pertenece a los reales, ¿no? Y, recordemos que esto es y en matemática, esto significa y en matemática. Y también tenemos, no sé, el -7, que también pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces yo pongo que 6 más -7, o sea, la suma entre este y este, me termina dando en este caso -1. Y -1 pertenece a los reales. No se escapa de los reales. O sea, si sumo dos reales me da un real. Tan fácil como ese. Vamos a hacer un ejemplo ahora, pero de la segunda parte. Sería exactamente lo mismo. Vamos a poner otros números. 2 pertenece a los reales, por ejemplo. Y no sé, un medio pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, si yo multiplico a dos números reales entre sí, en este caso al 2 que acabo de inventar, lo multiplico con el 1 medio, que también es real, mi resultado final en este caso, fíjense que si simplifico el 2 con el 2, me termina dando 1, y 1 pertenece a los reales. No hay forma de multiplicar dos reales y que no nos dé real, y no hay forma de sumar dos reales y que no nos dé real. Simplemente habla de eso la ley de cierre. Vamos ahora con la ley asociativa. La ley asociativa nos dice que nosotros podemos asociar diferentes términos en la suma y en la multiplicación también para poder hacer las cuentas de forma más rápida y sencilla. Fíjense que acá nos dice que si A, B y C pertenecen los tres a los reales, si tenemos un A más B más C que está asociado, es lo mismo que haber asociado al A con el B y después sumarle el C. Y esto es totalmente válido, lo podemos ver claramente en el siguiente ejemplo. Yo tengo que A vale, no sé, 3 más 2 más 5, supongamos, sería exactamente lo mismo que hacer supuestamente esto. Fíjense que asocié el 2 con el 5. Bueno, en la próxima voy a asociar al 3 con el 2. O sea que supuestamente tendría que ser lo mismo que 3 más 2. Todo esto más el 5 después. ¿Lo ven? Asocio el 2 al 5 y acá asocio el 3 con el 2. Y nos tiene que dar lo mismo. Y es cierto, porque acá nos quedaría 3 más. Resolvemos el paréntesis. 2 más 5, 7. Es igual a 3 más 2, 5. Más 5. Fíjense que acá me quedó 3 más 7, 10. Y acá también 5 más 5, 10. ¿Queda claro? Entonces se ve claramente cómo se cumple la asociatividad. Así se llama, eso es asociar, ¿sí? La asociatividad respecto de la suma. Respecto de la multiplicación pasa exactamente lo mismo. Imaginémoslo ahora que en vez de tener acá la suma, tenemos la multiplicación. Obviamente acá me van a cambiar los números. Vamos a sacar esto. En vez de tener sumas de entre números reales, tengo multiplicaciones entre números reales. Por lo tanto, acá me quedaría 3 por 2 por 5, 10. 3 por 10, 30. Y acá 3 por 2, 6. Que por 5 me da también 30. Y también cumple. Por supuesto que yo acabo de hacer dos ejemplos y ustedes pueden parar el video cuando ustedes quieran. Así que cuando terminé de hacer el ejemplo de la suma, lo copian al ejemplo de la suma y después copian el ejemplo de la multiplicación, que es este que tengo acá. Y ahí ya tenemos los dos ejemplos, el 1 y el 2, para la adición y para la multiplicación. ¿Se entendió la asociativa? Piensen en la asociativa que la usan todo el tiempo y más que nada la usan mucho mentalmente. Si yo les digo que mentalmente me sumen 25 más 100 más 200, ustedes de forma muy directa y muy rápida no van a hacer 25 más 100 primero. Les puedo asegurar que la mayoría de ustedes va a hacer 100 más 200 primero y les va a dar 300 y después le van a sumar el 25 porque es más fácil para la mente hacer 100, 200, 300 más 25, 325. Es mucho más fácil hacer eso que hacer 25 más 100, 125 más 200, 325. La mayoría va a asociar primero a estos dos mentalmente y después sumarle el otro. O podría haber sido al revés, 100 más 200 más 25, primero iban a ser 100 más 200 y después el 25. ¿Se entiende? Esto de asociar lo hacemos todo el tiempo y con la multiplicación también. Si les digo 15 por 10 por 2, ¿sí? Yo, por ejemplo, prefiero hacer 15 por 2 y después por 10. Me parece mucho más fácil. 15 por 2, 30, por 10, 300, que hacer 15 por 10, 150, por 2, 300. Entonces, depende de cada uno, pero asociamos todo el tiempo con la cabeza. Así que recuerden que este está el ejemplo 2 y el ejemplo 1 era igual, pero con la suma.
Vamos con la siguiente ley, la ley conmutativa, otra que usamos todo el tiempo, también respecto de la suma y de la multiplicación. Dice que si tengo un número real A y un número real B y yo sumo a esos dos números reales, es lo mismo poner que es A más B que poner B más A. Y es obviamente correcto. Ejemplo, si yo tengo 3 más menos 8, es lo mismo que tener el menos 8 primero y después sumar el 3. Es lo mismo. 3 más menos 8 es menos 5. Y menos 8 más 3 también es menos 5. Y yo uso un número negativo, pero eso uno positivo, es lo mismo. Uno puede permutar el término de la izquierda con el de la derecha respecto de una suma. 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Es otra cosa que hacen mucho con la cabeza. Si yo les digo 25 más 100, su cabeza gira 100 más 25. Se los puedo asegurar. ¿Sí? Entonces todo el tiempo hacemos conmutatividades. Y así como ocurre con este ejemplo, también lo podemos decir con el ejemplo con la multiplicación. Si yo tengo 5 por 1/2, es exactamente lo mismo que 1/2 por 5. Es lo que está diciendo la propiedad. Si tengo un número A real y un número B que también es real, si multiplico a los dos entre sí, es lo mismo decir A por B que decir B por A. O sea que 5 por 1/2 es lo mismo que 1/2 por 5. Acá 5 por 1/2 me queda 5 medios, porque me queda 5 por 1, 5, y acá hay un 1. 1 por 2, 2. Y acá también 1 por 5, 5. Y 2 por 1, 2. Entonces también nos dio 5 medios. Otra cosa que hacemos constantemente en nuestra cabeza, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, cuando uno multiplica por 10 por 100, uno tiende a girar el número. Yo les digo 10 por 25 en su cabeza, seguramente hagan 25 por 10 para poder agregarle el 0. Entonces, todo el tiempo usamos conmutatividades en matemática, tal vez no sabíamos que se llamaba así nada más. Perfecto, acá tenemos entonces las primeras 4 propiedades. Vamos a seguir con la próxima página. En la próxima página tenemos acá 3 propiedades más, son un poco más complejas. Tenemos la ley del elemento neutro, también respecto de la suma y de la multiplicación. Todas son respecto a la suma y la multiplicación, y después acá tenemos otra cosa. El elemento neutro, definitivamente, como nombre de elemento neutro, no deben conocerlo, y seguramente no lo conozcan. Si es así, genial. Ahora, fíjense que también es bastante evidente. Nos dice que respecto de la suma, respecto de la adición, va a existir un número. Para todo número real, acá dice para todo A perteneciente a los reales, para todo número real, va a existir siempre un número B, es decir, va a existir otro número que es igual a 0, o sea que vale 0, tal que al sumar A con B o B más A es igual a A. Es un poco enquilombado al principio, pero si piensan bien, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, un 7... y yo al 7 le sumo el 0, esto me da 7 o no, o 0 más 7, que es lo mismo, porque se puede permutar en la suma. Esto me da 7, o no. Todos sabemos que 7 más 0, o 0 más 7 da 7. Bien, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Que el 0 este que está acá, o este 0 que está acá, es el elemento neutro. En este caso es el elemento neutro de la suma. ¿Por qué nos está diciendo esto? Piensen en la lógica, se llama elemento neutro. Es aquel número neutro que hace que no se modifique mi expresión original. Si yo tengo cualquier número, por ejemplo un 7, un 11, un menos 40, lo que sea, y yo quiero sumarle algo y no alterarlo, ¿qué tengo que sumarle? Le tengo que sumar el 0. Entonces el 0 es el elemento neutro de la suma, porque es el que hace que no se modifique la expresión original. ¿Queda claro? Por una cuestión de obviedades podemos pensar tranquilamente cuál es el elemento neutro de la multiplicación del producto. Y acá nos explica, para todo A perteneciente a los reales se define que existe un B que es igual a 1, tal que al multiplicar a por B o B por A me da el mismo valor A. Es decir, simple, en la multiplicación, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que se me quede lo mismo? Para no modificarlo. Multiplicar por 1. Si multiplico por cualquier otra cosa se ve alterado. Entonces, por ejemplo, si tengo un menos 9 y lo multiplico por 1, o es lo mismo que decir 1 por menos 9, porque se puede cambiar de lugar, esto me va a dar menos 9. Es decir que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Así que copien esto que estoy haciendo acá, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para poder obtener algo que es igual al original, al multiplicar, tengo que multiplicar por 1. Entonces, elemento neutro de la suma, el 0. Elemento neutro de la multiplicación, el 1.
Se estarán preguntando tal vez por qué no hay elemento neutro de la división, porque uno dice, pero profe, cuando yo divido por 1 me da lo mismo. Es verdad. ¿Por qué el elemento neutro de la división también no es el 1? Y el elemento de la resta también podría ser el 0, porque cualquier cosa menos 0 da el mismo número. Es cierto, lo que ocurre es que hay algunas excepciones a esas reglas y debido a eso no se puede formalizar de manera general. Para la suma y la multiplicación se puede decir de forma general porque no hay ningún caso que no respete esto. La división, por ejemplo, genera conflictos y la resta también. Por eso no existen las propiedades respecto de esas dos operaciones. Vamos con las últimas dos y terminamos este videito y hacemos otro explicando un ejemplo de un cuadrito para que entiendan cómo clasificar. Tenemos el elemento inverso. Ahora fíjense acá el elemento neutro, o sea, hacía que nos dé el mismo número, y el elemento inverso lo que busca es que nos dé el elemento neutro. Es decir, si tengo un número cualquiera, ¿a quién le tengo que sumar a ese número para que a mí me dé 0? O sea, me dé su elemento neutro. Y en el caso de la multiplicación, tengo un número cualquiera. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé 1? Que es el elemento neutro de la multiplicación. Es decir, estas dos leyes están muy relacionadas una de la otra. ¿Sí? Más que nada el elemento inverso que saca de los elementos neutros. Entonces, ¿qué dice? Para todo A perteneciente a los reales se define que va a existir un B que también sea un real, tal que al sumar A y B, o B más A, que es lo mismo, me tendría que dar 0. Entonces podríamos decir que B y A van a ser opuestos. ¿Ven? B es igual a menos A. O sea que van a ser opuestos. Vamos a hacer un ejemplo para que esto se entienda. Voy a borrar lo anterior, ya que ya lo tendrían que haber copiado y pueden parar el video como ustedes quieran. Así que borro más que nada estas aclaraciones para tener lugar. Ejemplo entonces, voy a hacerlo un poquito más arriba, así me entran bien los dos. ¿Cómo sería esto? Sería de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un 11. Al 11, ¿qué le tengo que sumar para que me termine dando 0? O sea, el elemento neutro de la suma. Le tengo que sumar un menos 11, ¿o no? Y como ya sabemos, esto es conmutativo. O sea que yo puedo expresarlo al revés. Puedo poner primero el menos 11 y después sumarle el 11 y me terminaría dando 0. Se parece un poco a la ley cancelativa, ¿sí? Se parece un poco, pero la lógica no es la misma, ¿sí? Lo que esto nos está explicando es que si dos cosas son iguales y se están restando, se pueden cancelar. Lo que esto nos está explicando es que si yo tengo cualquier número y yo quiero anularlo a ese número, entonces voy a tener que sumarle su opuesto, es decir, su inverso. En este caso es el inverso opuesto porque se están sumando y restando. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la multiplicación? La multiplicación es muy diferente, porque en el ejemplo de la multiplicación, fíjense que dice, si para todo A perteneciente a los reales menos el 0, ¿por qué 0 no puede ser? Porque el 0 anularía todo. Si A vale 0, 0 por cualquier cosa daría 0 y nunca podría obtener el 1, ¿sí? Imagínense que A vale 0 y que B vale 5. 0 por 5, 0, 0 es igual a 1, no. Entonces tiene que haber una restricción. La restricción es que A no puede ser 0. O sea, para cualquier número que quieran, excepto para el 0, va a cumplir que va a existir otro número que al multiplicarse con el número que eligieron, le tiene que dar 1. Por lo tanto, el valor de B sería el inverso de A. Se los explico con un ejemplo para que se entienda. Si yo, por ejemplo, tengo un 2/5, ¿por cuánto tengo que multiplicar ese 2/5 para que a mí me dé 1? Es decir, obtener el elemento inverso de la multiplicación. El elemento neutro, perdón. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo? Si lo piensa, lo tengo que multiplicar por el 5 medios. Porque el 5 se va a terminar cancelando, simplificando con el 5, y el 2 se va a simplificar con el 2, y me va a terminar quedando 1. O 2 por 5 me da 10, sobre 5 por 2 también me da 10, 10 sobre 10 me da 1. O sea que cuando uno quiere obtener a 1 como resultado, tiene que multiplicar al número que esté hablando por su inverso multiplicativo. Es decir, por sus expresiones del numerador y el denominador intercambiados. Otro ejemplo, si yo tengo, esperen, acá recuerden, ¿no? Que al igual que en el de la suma, acá yo me olvidé, al igual que en el de la suma lo podemos expresar al revés. 2/5 por 5 medios o 5 medios por 2/5. Como lo expresa acá, ¿no? Que expresa siempre AB por BA. Siempre las dos formas conmutativas. Esto tiene que ser igual a 1. Ese sería el ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, si tienen un menos 7. ¿Por cuánto tienen que multiplicar un menos 7 para que me dé un 1? Abajo del menos 7 hay un 1. Entonces, acá pongo un 1 y acá pongo un menos 7. Si yo multiplico al menos 7 por un séptimo negativo, voy a obtener 1. ¿Sí? Es decir, siempre lo multiplicamos por la fracción inversa, la que está al revés.
¿Me van siguiendo? Bueno, falta la última propiedad de este video. La distributividad de la multiplicación respecto de la adición. Es decir, cuando tenemos multiplicaciones, están con los paréntesis que tienen sumas o restas internas al paréntesis. Por ejemplo, tenemos la simple y tenemos la doble. Conocen las dos, sobre todo la simple, ¿sí? Si tengo un A, un B o un C, cualquier número, tres números que son reales, y yo tengo que a ese número A lo voy a multiplicar por B más C entre paréntesis, fíjense que no es asociativa, porque acá hay un más y acá hay un por, entonces es lo mismo que tener AB por más AC. ¿Qué significa esto? Estoy haciendo la distributividad simple. A por B, AB. Y A por C, AC. O sea, AB más AC. O sea que multiplico simplemente al número que está externo a mi paréntesis por todos los términos internos que haya en el paréntesis. Por supuesto que si adentro hay 40 términos, hago los 40 términos por el de afuera. Es obvio. Y esta se llama distributividad simple. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo 2 por, y voy a poner una variable, x más 1, por ejemplo. Ustedes ya conocen esto de hacer ecuaciones, ¿no? Nos está diciendo entonces que yo puedo aplicar la propiedad de hacer esto por esto y esto por esto. Fíjense que acá dice para números reales. Sí, totalmente, es para números reales, pero también cuenta para otras cosas como variables, porque recuerden que esta variable x, que yo no sé cuánto vale, estaría valiendo un número real, ¿sí? 2 por x me quedaría más 2 por 1, y simplemente después resuelvo. 2 por x, 2x, que feo 2, y 2 por 1, 2. Así que ahí tenemos 2x más 2. Y aplicamos la propiedad distributiva simple. La propiedad distributiva doble también es muy sencillita y funciona de la siguiente manera. Si tengo un A más B por un C más D, hago A por C, A por D, B por C, B por D. Es decir, el que está acá con los dos que están en el otro paréntesis. Y el otro que está acá con los dos que están en el paréntesis. Entonces, AC me queda AC. A por D, AD acá. B por C, BC. Y B por D, BD. Entonces nos termina quedando 4 términos. Un ejemplo sencillo podría ser el siguiente. X más 3 por Y menos 2. Que quede claro que no necesariamente acá tiene que haber un más o un menos. Puede haber cualquiera de las dos, ¿sí? Acá está explicado de forma general, pero puede haber un menos como acá. Entonces sería X por Y, XY. X por menos 2, menos 2x. Recuerden la regla de los signos. 3 por y más 3y. Y 3 por menos 2, menos 6. Ahí tenemos los 4 términos de esta distributividad doble. Bueno, chicos, ahí tenemos las propiedades de los números reales. Lo que vamos a hacer a continuación para finalizar este video es resolver esta tablita que tenemos acá. Es una pequeña ejercitación para poner en práctica las propiedades de los reales que acabamos de ver, que son 7 propiedades, ¿sí? Dice, marcar con una desigualdad o con una igualdad en cada caso en estos cuadraditos, estos rectángulos, y justificar con el procedimiento adecuado e indicar la propiedad aplicada, ¿sí? Es decir, de las propiedades que acabamos de ver, estas 7, hay que ver en qué momento acá se pueden aplicar esas propiedades y decir si hay igualdades o desigualdades. Arranquemos con el primero. 0 más 4 es igual o desigual a 4 más 0, que es igual o desigual a 4. Si lo observamos con detenimiento, esto es igual. 0 más 4 es lo mismo que decir 4 más 0. Y 4 más 0 definitivamente, o 0 más 4, es decir 4. ¿Qué propiedad estaríamos aplicando acá? Estamos aplicando la propiedad del elemento neutro, ¿sí? De la suma. Fíjense, venimos para atrás, acá, perdón. Elemento neutro de la suma. Cualquier número más 0 o 0 más cualquier número me tiene que dar el mismo número. Es lo que está pasando exactamente acá. Entonces acá en esta partecita vamos a justificar que usamos elemento neutro de la adición. Porque adición recordemos que es la suma, ¿sí? Es la operación de sumar. Muy bien, vamos con el próximo. El próximo dice 4 menos 1 medio es igual o desigual a 1 medio menos 4. Y la respuesta acá es desigual. Y lo podemos comprobar fácilmente. Yo lo voy a hacer acá y después lo voy a borrar. Si yo tengo 4 menos 1 medio y lo resuelvo, fíjense que acá hay un 1. Por fracciones equivalentes esto me queda 8 medios menos 1 medio y me termina dando 7 medios. Ahora, fíjense en este caso. En este caso, 1 medio menos 4 sería 1 medio menos,
abajo del 4 hay un 1, sería menos 8 medios. Y esto me da menos 7 medios. No nos dio lo mismo, uno medio positivo y el otro medio negativo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se acaba de conmutar mal. La propiedad conmutativa se puede emplear en la suma y en la multiplicación. No se puede emplear en la resta. Yo tengo 5 menos 2, no es lo mismo que 2 menos 5. Entonces es incorrecto querer conmutar en la resta. Por lo tanto es una desigualdad y la respuesta acá correctamente, acá yo ya voy a borrar porque ya lo expliqué, pueden copiarlo tranquilamente parando el video. Acá entonces, ¿qué voy a poner? Nada. Voy a poner en este caso una rayita, no hay nada para justificar, ¿sí? Porque no hay propiedad. Es una conmutatividad mal empleada, así que está mal, no hay ninguna propiedad que se esté usando bien. Vamos con el próximo. Dice que 0,5 por 10 más A es lo mismo que 5 más 0,5A. ¿Es igual o es distinto? Si se fijan bien, está aplicando una propiedad distributiva. 0,5 por 10 y 0,5 por A. 0,5 recordemos que es un medio. Un medio por 10 se simplifica el 10 con el 2 y me termina dando 5. O sea que es correcto que da este 5. Y después 0,5 por A también da 0,5A. O sea que está bien empleada la propiedad distributiva simple que se está usando en este caso. Por lo tanto, es correcto, es una igualdad y se está usando distributividad simple. Es simple porque hay 3 elementos involucrados, no 3 números involucrados. En este caso podrían ser 4, pero lo importante es que sea un solo paréntesis y el otro esté por afuera. Hay una distributividad simple. Vamos con el próximo. Dice 2 por phi y todo eso por 5 es igual o desigual a 2 por phi por 5. Si lo pensamos bien, acá tenemos una asociatividad respecto a la multiplicación, porque 2 por pi y después hace por 5, o el 2 queda solito y asocio el pi con el 5. Es totalmente válido, es una igualdad. Pueden hacer la cuenta si quieren confirmar esto. Y finalmente, entonces estoy utilizando la asociatividad. Pueden ponerlo como asociatividad o como propiedad asociativa, es lo mismo. Asociatividad respecto de la multiplicación. Vamos con el próximo. 3pi es igual o diferente a pi 3. Fácil, es igual. Estamos usando la conmutatividad respecto a la multiplicación. ¿Sí? Conmutatividad respecto a la multiplicación. A por b es lo mismo que b por a. Por lo tanto, 3 por pi es lo mismo que pi por 3, solo que no está escribiendo la multiplicación en el medio. Próxima, menos un quinto más un quinto. ¿Es cierto que da 0 o es desigual? Es correcto. Si yo tengo a un quinto negativo le sumo un quinto positivo, o al revés, a un quinto positivo le resto un quinto negativo, o le sumo un resto negativo, me va a terminar dando 0. ¿Cuál es esta propiedad? Hay dos propiedades acá en realidad, son dos. Por un lado tenemos la cancelativa, porque tenemos que sea un número, le resto el mismo, me va a terminar dando 0. Pero si se fijan también tenemos un poquito lo que sería la ley del elemento neutro. Porque nos está diciendo que si yo a un número negativo le sumo su opuesto, me termina dando 0. Así que podríamos poner las dos. Tenemos por un lado entonces ley cancelativa. Por cómo está expresado el ejercicio están expresadas las dos, ¿sí? Y a su vez tenemos el elemento neutro de la adición. Vamos con los últimos y terminamos con este video largo pero muy explicado para que no tengan ninguna duda con las propiedades. Dice, delta es una letra griega, no es especial pero es una letra griega. Delta por 1 es igual o desigual a 1 por delta, que es igual o desigual a delta. Claramente es una igualdad en ambos lados. Delta por 1 es delta y 1 por delta es delta, es igual a delta. O sea, no hay chance. Claramente acá lo que estamos haciendo es dos cosas estamos empleando acá. Por un lado tenemos la conmutatividad respecto a la multiplicación. ¿Dónde estaba? Acá. Conmutatividad respecto a la multiplicación. Me está diciendo que A por B es lo mismo que B por A. Delta por 1 es lo mismo que 1 por delta. Pero también estamos hablando del elemento neutro de la multiplicación. Si yo agarro a cualquier número y lo multiplico por 1, obtengo como resultado el mismo número. También está ocurriendo acá. A delta lo multiplico por 1 y me da delta. Entonces podemos escribir las dos cosas. Vamos a escribir por un lado la conmutatividad de la multiplicación. Voy a poner mult así porque eso no me va a entrar. Y por el otro lado tenemos también elemento neutro de la multiplicación. ¿Sí? Elemento neutro de la multiplicación porque multiplicamos por 1 y da el mismo número. Y conmutatividad porque giramos y obtenemos la misma delta.
Vamos ahora con el próximo que tenemos a continuación. 2 tercios por 3 medios es igual o desigual a 1. También es correcto, porque 2 por 3 da 6, 3 por 2 da 6 y 6 sobre 6 da 1. Es correcto. ¿Y qué propiedad se está aplicando? La propiedad del elemento inverso de la multiplicación. Si yo a un número cualquiera lo multiplico por su inverso, me va a dar 1. Por lo tanto, sería elemento inverso de la multiplicación. A continuación tenemos 5 menos 7 es igual o desigual a 7 menos 5. Claramente es desigual. 5 menos 7 daría menos 2 y 7 menos 5 daría 2 positivo. Claramente no da lo mismo y eso ocurre por exactamente el mismo motivo que en el ejercicio que vimos antes. En este que tenemos acá, 4 menos 1 medio y 1 medio menos 4. No se puede conmutar la resta. Es falso. Es mentira y no hay ninguna propiedad que se pueda aplicar. Es exactamente igual al caso de acá. Vamos con el próximo. 8 dividido 2, todo eso dividido 4, ¿es igual o desigual a 8 dividido 2 dividido 4? Fíjense que está asociando primero el 8 con el 2 y después está asociando el 2 con el 4. El problema es que la asociatividad solamente funciona con la suma y con la multiplicación. No funciona con la resta y no funciona con la división. Entonces es incorrecto. Es como una asociatividad mal empleada. Fíjense, vamos a las cuentas para que lo vean. Si hago 8 dividido 2 me da 4. Y si hace 4 ahora le divido por 4 me da 1. O sea que del lado izquierdo tuve 1. De este lado me quedaría 8 dividido 2 dividido 4 que da 1 medio. Y 1 medio con el 8, 8 dividido 1 medio da 16. O sea que de este lado dio 16 y de este lado dio 1. Claramente no da lo mismo porque justamente no se puede asociar en la división. Por lo tanto, la respuesta es desigual y tampoco hay ninguna propiedad que podamos aplicar. Podríamos poner que se aplicó una falsa asociatividad, pero no lo vamos a poner porque justamente no se puede aplicar esa propiedad. Entonces no estaría justificado. Le ponemos que no se puede aplicar nada porque está mal empleado. Vamos con la próxima. La próxima es muy sencillita. Si lo vemos bien, tenemos x más y, todo eso más z, es igual o desigual a x más y más z. Es una clara asociatividad, ¿sí? Pero en vez de ser asociatividad, como en este caso, que fue una asociatividad respecto de la multiplicación con phi, acá es respecto de la suma. Es una asociatividad de la adición. O respecto de la adición, se tendría que poner yo para que me entre acá. Es lo mismo si pongo 2 más 3, todo eso más 5, que 2 más 3 más 5, es lo mismo. Y por último, ya terminamos con este video largo, tenemos 1 más 1 séptimo es igual o desigual a 1 séptimo más 1, que es igual o desigual a 8 séptimos. Claramente la primera parte es correcta porque 1 más 1 séptimo es como decir 1 séptimo más 1. Estamos aplicando la conmutatividad respecto de la adición. Solamente faltaría corroborar si esto realmente da 8 séptimos. Y es fácil. 1 más 1 séptimo, abajo del 1 hay un 1. Por fracciones equivalentes, si yo multiplico arriba y abajo por 7, obtengo 7 séptimos más 1 séptimo. Y se fijan, se mantiene 7 abajo y 7 más 1 da 8, lo cual es correcto que da 8 séptimos. O sea que no solo está bien aplicada la propiedad conmutativa respecto a la adición, sino que el resultado de la cuentita también es correcto. Perfecto, chicos, ahí tenemos el cuadrito terminado. Solamente 3 de estas 12 eran incorrectas y estaban mal empleadas las propiedades. El resto ya usamos todas las que vimos. Lo que voy a hacer ahora es dejarles un cuadrito colgado en el Classroom muy similar a este para que ustedes clasifiquen las propiedades empleadas y puedan decir si la propiedad es correcta, si no es correcta, ¿sí? Así que bueno, les voy a dejar un cuadrito parecido a este para que hagan de tarea. Así lo corregimos la próxima clase y terminamos de practicar las propiedades. Espero que les haya servido este video, sé que es largo, pero bueno, reemplaza esta hora de clases que no tuvieron, ¿sí? Recuerdan que yo tuve con una de las burbujas y la otra burbuja solamente estuvo una hora, le faltó una, así que esto reemplaza esa clase que no pudieron tener conmigo por el tema de las burbujas. Así que bueno, chicos, estudien, copien todo esto que acabamos de hacer, lo copian todo con los ejemplos, con todo. Acá también copian las propiedades y los ejemplos, ¿sí? Y acá finalmente copian el cuadro con toda la explicación. Esto que está acá es lo que vamos a ver las próximas clases. Así que bueno, chicos, les mando un besito. Espero que se encuentren muy bien. Y nos estaríamos viendo la próxima semana en la escuela y a los demás por el Meet. ¡Mua! Chau, chicos, les mando un besito. Nos vemos pronto.